Una decisión trascendental acaba de ocurrir en el continente americano. 16 países contra uno han tomado la determinación de perseguir los capitales, de perseguir a los cómplices de narcotráfico, de perseguir a los coadyuvadores de acciones terroristas que conviven desde Venezuela, que se originan en Venezuela y que coadyuvan con el régimen de Nicolás Maduro. Una decisión por lo demás histórica, trascendental, que ha generado, pues por supuesto, descontento entre la gente que quiere una solución radical e inmediata. Pero veámoslo desde el punto de vista del lado positivo. El lado positivo es que se internacionalizó de manera oficial y dentro de un marco jurídico la crisis de Venezuela. Se visibiliza a Nicolás Maduro como lo que es un delincuente, y a quienes los ayudan también se visibilizan y se declaran como delincuentes. Lo que ocurrió en las últimas horas en Nueva York no se cierra definitivamente porque el órgano de consulta sigue abierto, es decir, vienen más decisiones. Ese es el aspecto positivo. El aspecto quizás que ha generado un sinsabor entre la gente es que avanzar de esta manera con un primer capítulo de medidas de orden financiero, de presión, van básicamente a eso, a presión más que a coalición. Es decir, esto, si bien es cierto, demora la agonía de la gente en Venezuela que quiere soluciones a chasquido de dedo, pero también la posibilidad de que el continente se aliara en lugar de tomar medidas de presión, tomar medidas de coalición. Sin embargo, las medidas de coalición o de fuerza no se han descartado. El vocero de este órgano de consulta del TIAR fue el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, que lideró la vocería de los países, y esta es la explicación que le entregó al mundo sobre las medidas que se vienen en contra de Maduro y de sus cómplices. Se decidió encargar a las unidades de inteligencia financiera de los estados partes del TIAR, de acuerdo con sus competencias, y utilizando los mecanismos existentes para elaborar un listado consolidado de personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro, identificadas o designadas según lo establecido en los numerales 1 y 2 de la resolución cuyo contenido les estamos informando. Se decidió también crear una red de carácter operacional, integrada por autoridades de inteligencia financiera y de seguridad pública y otras autoridades competentes de los estados partes del TIAR, con el propósito de intensificar la cooperación jurídica, judicial y policial para investigar hechos de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación y delincuencia organizada transnacional practicados por personas y entidades vinculadas al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Muy bien, aquí lo que le están diciendo, en palabras más, palabras menos, es que le van a tocar el bolsillo a la organización criminal. Todo esto son paquetes de medidas de presión económica, de presión financiera. Incluso ni siquiera se llegó al tema de la presión diplomática, que era poner en duda, en tela de juicio, las relaciones de estos países, los 16 países signatarios del TIAR con Venezuela, es decir, que prácticamente acabar con cualquier tipo de relación diplomática, e incluso lo que se esperaba era que de pronto pudieran llegar un poquito más lejos e irse a medidas de fuerza como el bloqueo comunicacional a través de la vía aérea, terrestre y marítima, pero se han quedado con las medidas de orden de presión financiera como primera parte. Repetimos, esto no se ha acabado. Este órgano de consulta sigue abierto, vienen más. Lo que pasa es que cuando le dicen a la gente que en 2 meses se van a volver a reunir
para que todos los equipos de trabajo que se van a conformar con relación a la persecución de todos los bienes materiales de las personas que estuvieron vinculadas con el régimen y que cometieron actos de corrupción administrativa, narcotráfico y violación de derechos humanos, a la gente, pues por supuesto eso no le gusta, eso no es muy popular. Sin embargo, también hay que entender, señores, que si yo me paso 20 años comiendo azúcares, tomando gaseosas, alimentándome mal, y hoy el médico me dice que tengo diabetes, no la voy a mejorar ni a remediar de la noche a la mañana. Paulatinamente se van a tener las soluciones del caso, y eso es a lo que le han apostado los países. La gente quisiera que mañana ya estuviera desembarcando una fuerza de coalición internacional. Sí, es cierto, se necesita, porque la caracterización de este problema es policíaco y es criminal. Y por eso, como varios de sus flujos, especialmente el económico, no se habían tocado hasta el momento, que es el tema del narcotráfico, de allí se avala y se aplaude este tipo de medidas coercitivas en el orden financiero. ¿Que van a ser suficientes? No, no van a ser suficientes, porque este es un estado criminal que se alimenta de otras fuentes no convencionales en la parte económica para seguir subsistiendo. Pero bueno, bien, tomémosle el pulso a algunos formadores de opinión que a través de sus cuentas en la red social Twitter dieron su opinión y reaccionaron a esta trascendental e histórica noticia. El primero de ellos, Carlos Vecchio, el embajador de Juan Guaidó en los Estados Unidos, dice: el órgano de consulta del TIAR queda activado y con ello se reconoce que Maduro es una amenaza para la paz de la región. 16 países de 18 nos acompañan con esta lucha de presión. Solo Uruguay votó en contra y Trinidad y Tobago se abstuvo. Maduro es el obstáculo para la paz. La contraparte, el canciller Jorge Arreaza: es ilegal esta supuesta cesión del TIAR. Venezuela se retiró del tratado en el año 2015. Venezuela no forma parte de la OEA, es una componenda legalista. El profesor de posgrado y abogado Andrés Mesgravis, que ha sido uno de los promotores a nivel de redes sociales, de formadores de opinión, con una labor metódica y prácticamente que pedagógica a lo largo de estos meses, nos ha llevado de la A a la Z en torno a este tema del TIAR. Él ha dicho: avanzar de esa forma, es decir, a lo que ha ocurrido en las últimas horas, solo demorará la medida de fuerza ineludible, extendiendo la agonía, no solo para Venezuela, sino también para todo el continente. En gran parte, toda esa demora es producto de sostener que solo se requiere más presión en lugar de coalición. En la práctica, profesor Mesgravi, usted tiene la razón, y en la práctica es así. En la práctica, la política lleva unos ritmos diferentes a las urgencias de la gente, y eso a muchos no nos gusta. María Corina Machado: avanzamos. Esto representa un paso enorme en la dirección correcta y fue posible porque la presión de los ciudadanos se está alineando con la conciencia de los genuinos aliados internacionales. Seguimos. Mi reconocimiento al embajador Tarré Briceño. Esas son algunas de las reacciones. Escogimos 4, hay muchísimas. TIAR Venezuela ayer fue tendencia en las redes sociales, especialmente en Twitter, luego de conocida esta decisión trascendental. Yo creo que hay que llamar a la tranquilidad, no al pesimismo, ni tampoco al optimismo excesivo. O sea, mantener el equilibrio. Ya se vuelve un delito en 16 países la coadyuvancia, la convivencia, la complicidad, el apoyo que le estén dando al régimen de Nicolás Maduro personas que estén en este momento siendo los testaferros de todo el dinero que se han robado a través de actos administrativos de corrupción y que hoy están convertidos en verdaderas motores de blanqueo de divisas en diferentes partes del mundo, especialmente aquí en América. Ahora, lo que sucede en América debería trasladarse también a Europa. Esto es un mensaje claro para los tibios europeos
que conviven de manera cómplice y sospechosa con la tiranía de Cuba, con la que se abrazan y hacen pactos económicos porque tienen negocios especialmente en la isla, y esto es un mensaje a su pasividad y a su indiferencia. Como no tienen metida la revolución en su continente, eso no es problema para ellos. Esos son unos muchachos allá universitarios, un poquito rebeldes, y pare de contar. Pero esto que acaba de ocurrir en el continente americano los obliga a ellos a no seguir indiferentes ni estar resolviendo como con bolsitas de té la solución a la crisis en Venezuela, y de una vez por todas ponerle freno de mano a la tiranía, a la cabeza de la tiranía que se llama Cuba. Así que optemos por el equilibrio. No le voy a pedir paciencia, yo no estoy en Venezuela ni estoy sufriendo. A mí el problema de Venezuela sí me toca todos los días a mi casa, por lo menos 2 y 3 veces a la puerta de mi casa llama, y no tengo por qué contarles esta situación, ni tengo que venir a decir si ayudo o no ayudo, pero también es mi asunto. Pero pedirle paciencia al que está metido en el caldo de la olla, como dicen las abuelas, solamente la cuchara es la que sabe la temperatura de la sopa. Yo solamente desde esta tribuna humilde con la que usted prácticamente es el que me ha hecho a mí importante a través de su tiempo, de inclinar su oído, de gastarse todos los días 10 minutos para escuchar las noticias en Panorama Político, solamente invitarlo a la tranquilidad y a saber de que hoy se dio, o esta semana se dio, un paso importante, y a seguir aferrándose a la fe, hermano, porque no queda de otra. Tampoco le van a resolver un problema de 20 años en un chasquido de dedos, pero lo importante es que se están tomando las acciones del caso, y el continente ya no es indiferente. Aquí en este mismo canal lo habíamos dicho, y no podremos salir en este momento a criticar lo que hacen los países. ¿Por qué? Porque aquí hemos dicho varias veces por qué no persiguen los flujos económicos de toda la plata que se roban. Pues bien, hoy han tomado esa decisión y uno tiene que darle la derecha a los políticos. Lo que pasa es que el tiempo de los políticos no es el tiempo de la gente. El tiempo de la diplomacia no es el tiempo de la gente. Y lo que pasa es que la actividad criminal se aprovecha del ritmo pausado que a veces llevan los políticos, que a veces llevan las leyes internacionales. Pero ¿qué vamos a hacer? Lamentablemente es así, pero la invitación es al optimismo moderado y no dejarse completamente abrazar del pesimismo, porque ya de por sí que le digan a uno que en 2 meses vamos a tener todavía el problema, eso realmente a cualquiera lo desmoraliza. Pero eso es lo que precisamente quiere el régimen, desmoralizarlo. Si esto no fuera importante, hoy Maduro no estuviera en Rusia. ¿Por qué salió corriendo al árbol que mejor sombra le da? Porque él sabe que necesita fortalecerse y reestructurar su contraestrategia para lo que se le viene encima. Gracias por mantenerse en la sintonía de Panorama Político TV. Si le gustó este video, dele like. Si llega por primera ocasión a este canal, le damos la bienvenida. Y suscríbase y active la campana para recibir notificaciones de nuevos videos en nuestro canal. Muchas gracias.